Empresario se disfraza de turista para espiar a la camarista, pero lo que escucha lo deja en shock. Humberto llegó al hotel con una mochila vieja y una gorra gastada que había comprado en un bazar de segunda mano 3 días antes. La idea era simple: parecer un turista común, un hombre de mediana edad de vacaciones solo, de esos que se quedan en la tumbona pidiendo jugo y no molestan a nadie. Nadie podría imaginar que aquel hombre de camisa floreada azul, medio torpe con la mochila al hombro, era el dueño del lugar. Había sido Octavio, el gerente general del hotel, quien había sembrado la semilla. Hace 15 días había llamado a Humberto con un tono de quien carga un peso enorme sobre los hombros. «Necesito contarte algo delicado, patrón. Una de las camaristas está causando un problema serio». Humberto dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué tipo de problema? Está organizando a las demás para reclamar en conjunto. Está convenciendo a los huéspedes de dejar malas evaluaciones en el sistema, y hay denuncia de que toca las cosas de los cuartos más de lo necesario. Ya perdí 2 huéspedes habituales este mes por su culpa. El nombre que Octavio había mencionado era Marisol. Humberto conocía el nombre, vagamente. Sabía que ella trabajaba en el hotel desde hacía muchos años, porque cada vez que aparecía una lista antigua de empleados, su nombre estaba ahí. Pero conocerla de verdad nunca la había conocido. El Hotel Costa Brava, que había heredado de su padre, funcionaba bien desde hacía décadas porque Octavio se encargaba de todo, y Humberto lo dejaba. Era una relación de confianza construida a lo largo de muchos años, pero algo en esa llamada se le había quedado atravesado. Quizás el tono excesivamente preocupado de Octavio, quizás la rapidez con la que el gerente había dado soluciones de inmediato. «Creo que es mejor que resolvamos esto pronto, patrón. Una amonestación formal o incluso la rescisión». Humberto había pedido tiempo para pensar, y mientras pensaba, decidió que iba a verlo con sus propios ojos. Por eso estaba allí, con la gorra puesta, camisa de flores, pareciendo cualquier cosa menos el dueño de ese lugar. El check-in lo hizo una recepcionista nueva que claramente no sabía quién era él. Había llamado con nombre falso, Faustino Montes, y pagado por adelantado. La habitación que le dieron era pequeña, frente al pasillo de servicio. Perfecto. Pasó el primer día observando. Se sentó en la zona de la piscina con un libro que apenas abrió. Tomó café en la terraza frente a la recepción. Se quedó en el pasillo cerca de la lavandería, fingiendo revisar el celular. Marisol era fácil de identificar. Era la única camarista del turno de la mañana, con ese uniforme negro de cuello blanco, y esa forma de caminar apresurada pero firme, como quien sabe exactamente lo que tiene que hacer y no tiene tiempo que perder. Era una mujer de piel morena, cabello recogido con fuerza en la nuca, unos 45 años, quizás más. Llevaba en el rostro un cansancio que no era de un solo día. Humberto la observó trabajar durante horas. Empujaba el carrito por el pasillo, entraba a las habitaciones, salía, doblaba la ropa en el carrito con un cuidado que parecía automático, pero era preciso. No se demoraba más de lo necesario en ningún lugar. No se quedaba parada conversando. Cuando pasaba junto a un huésped en el pasillo, hacía una seña rápida y seguía. No parecía el retrato que Octavio había pintado, pero Humberto sabía que las apariencias engañan. Lo había aprendido de la forma más difícil en los negocios, así que siguió observando. En el segundo día, notó que Marisol tenía una compañera de turno con quien cruzaba algunas palabras de vez en cuando. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco recogido en una trenza fina, andar lento pero firme, a quien todos en el pasillo llamaban Doña Berta. Debía tener unos 65 años, quizás más. Cargaba su propio carrito con una postura de quien hizo eso toda la vida y no iba a parar por la edad. En cierto momento del segundo día, Humberto pasó cerca de las 2 en el pasillo y escuchó a Doña Berta hablar en voz baja. «Tienes que resolver esto pronto, Mari. No se puede dejar así». Marisol no respondió. Solo cerró los ojos por un segundo y siguió caminando. Humberto archivó ese momento en su cabeza. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando.
ahora continuando. Fue al tercer día que sucedió. Era casi mediodía. El sol en Acapulco pegaba de una manera que hacía brillar todo de forma agotadora. El mar al fondo del área de la alberca parecía una pintura plana de tan quieto. Humberto estaba en el balcón del segundo piso con el celular en la mano cuando vio a Marisol saliendo por la puerta lateral del hotel, esa que daba al pasillo exterior entre el edificio principal y el depósito. Ella fue rápida. Miró hacia ambos lados antes de doblar la esquina, como si no quisiera ser vista. Humberto bajó las escaleras sin hacer ruido. Se quedó parado detrás de la columna en la esquina del pasillo exterior, ese espacio sombreado donde el viento del mar entraba con más fuerza. Marisol estaba de espaldas a él, a unos 6 metros de distancia con el celular en la oreja. La mano izquierda presionaba su propio pecho, los dedos apretados sobre la tela del uniforme. Estaba llorando. No era ese llanto contenido de quien intenta esconderlo. Era un llanto que se escapaba de verdad, ese que la persona intenta tragar pero que sube de vuelta por la garganta. Humberto se detuvo. Sintió que estaba invadiendo algo que no era para que él viera, pero se quedó. «Rodrigo, te entiendo, hijo». La voz le temblaba. «Sé que tú no tienes la culpa, no es contigo con quien estoy enojada». Pausa. Ella escuchaba a su hijo hablar del otro lado. «¿Pero cómo que desapareció todo? ¿Fuiste tú personalmente a confirmar? Dijeron que debes desde cuándo». Otra pausa. Más larga. Humberto vio cómo le caían los hombros. Se llevó la mano libre a la boca por un segundo. 4 semestres, Rodrigo. 4 semestres sin pagar. Y yo deposité cada mes. Cada mes deposité en la cuenta que él me dio. La voz se le quebró a la mitad. Ese es todo el dinero que tenía, mi hijo. Era todo lo que guardé en estos 3 años. Humberto no entendió de inmediato. Se quedó parado, procesando. No, no vas a dejar la universidad. No después de todo lo que hicimos. Vas a terminar. Se secó la cara con el dorso de la mano. Yo voy a resolverlo. No sé cómo todavía, pero voy a resolverlo. Colgó. Se quedó parada por un largo momento con el celular apretado contra el pecho, mirando al suelo. Luego respiró hondo, enderezó la espalda, se pasó las manos por la cara una vez más con ese movimiento de quien se está poniendo la máscara de nuevo en su lugar y volvió a entrar. Humberto se quedó parado en la sombra de la columna. Miren, necesité detenerme un segundo cuando llegué a esta parte, porque hay un peso en esta escena que va más allá de la historia. Una mujer que guarda dinero por 3 años, cada mes, sin fallar, para pagar la universidad de su hijo. Y luego descubre que el dinero desapareció. No es solo enojo, es que se le va el piso de debajo de los pies. Él se quedó ahí parado, sin poder moverse, tratando de juntar los pedazos de lo que había escuchado. La cuenta en la que ella había depositado cada mes, el dinero que había desaparecido. 4 semestres sin pagar. ¿Quién era ese él del que hablaba? Humberto fue hasta su habitación, abrió la laptop y comenzó a revisar los registros internos del hotel a los que tenía acceso remoto. Entró al sistema de recursos humanos. Abrió el expediente de Marisol. Llevaba 19 años trabajando en el hotel, 19 años en el mismo lugar. El salario era modesto, como lo eran los salarios de todos los empleados operativos. Pero ella nunca había faltado sin justificación, nunca había tenido un llamado de atención, nunca había tenido siquiera una queja formal. Entonces, ¿por qué Octavio quería deshacerse de ella tan urgentemente? Humberto cerró la laptop y se quedó mirando el mar allá afuera. Por la noche, bajó al restaurante del hotel y pidió una mesa al fondo. La cena estaba empezando a moverse, los meseros circulaban. En cierto momento, vio a Octavio cruzar el salón hacia la cocina, aquel andar amplio y confiado que Humberto conocía desde hacía 15 años. Octavio era un hombre de unos 50 años, bien vestido incluso dentro del hotel, cabello siempre peinado con gel. Había empezado como recepcionista en la época del padre de Humberto y había subido poco a poco hasta llegar a donde estaba. Humberto observó al gerente y trató de mirarlo con otros ojos, trató de imaginar qué había detrás de ese rostro familiar que siempre creyó conocer.
A la mañana siguiente, fue a hablar con doña Berta. Encontró a la empleada más veterana en el pasillo del tercer piso, empujando el carrito. Humberto se detuvo frente a ella con una sonrisa de huésped. «Disculpe, ¿me podría decir si tienen servicio de lavandería para ropa personal?» Doña Berta lo miró con la calma de quien ya ha visto de todo. «Sí, señor. Solo déjela en recepción con la bolsita identificada». «Gracias». Hizo una pausa. «¿Trabaja aquí desde hace mucho tiempo?» Ella lo miró de otra manera. No era desconfianza, exactamente. Era evaluación. 31 años. Humberto asintió genuinamente impresionado. «¿Y está bien aquí?» Doña Berta no respondió de inmediato. Tomó una toalla del carrito y la dobló con cuidado. «El hotel en sí es bueno, señor. El hotel siempre ha sido bueno». El «en sí» quedó flotando en el aire entre los dos como una pregunta sin respuesta. Humberto se fue sin insistir más, pero esa frase lo acompañó todo el día. El hotel en sí es bueno. No está bien aquí. No es un excelente lugar. El hotel en sí. Como si hubiera una diferencia entre el hotel y algo que existía dentro del hotel. Pasó la tarde en el sistema, esta vez escarbando en todo a lo que tenía acceso en las finanzas operativas. Eran datos resumidos, pero suficientes para identificar algunos patrones. Había una cuenta del proveedor de materiales de limpieza, Limpia Hogar del Centro, que había recibido pagos crecientes en los últimos 3 años. Crecientes de una manera que no correspondía con el tamaño del hotel. Humberto llamó al contador externo del grupo esa misma tarde, por video, pidiéndole total confidencialidad. «Explícame esta cuenta». El contador lo miró y guardó silencio por unos segundos. «Esto está raro. Ese proveedor factura el doble de cualquier otro comparable para el mismo tipo de operación, y los pagos siempre son aprobados por el mismo nivel gerencial, sin segunda firma». Humberto cerró la computadora despacio. A veces uno pasa años creyendo en alguien y entonces se da cuenta de que nunca había mirado de verdad a esa persona. Nunca había hecho las preguntas correctas. Sé que esa sensación no es buena. Es una mezcla de rabia y vergüenza. Al día siguiente, Humberto fue a buscar a Marisol, no como dueño del hotel, todavía como huésped. La encontró en el pasillo del segundo piso y le pidió permiso con calma. «Disculpa, señorita, el huésped anterior dejó un cargador en el cuarto. ¿Sabes cómo puedo hacer para recuperarlo?» Marisol se detuvo. Lo miró con atención pero sin impaciencia. «¿Me puede describir el cargador? Lo reviso en el listado de objetos perdidos». Él dio una descripción inventada y ella la anotó en un papel pequeño que sacó del bolsillo. Intercambiaron 3 o 4 frases prácticas, pero mientras conversaban, Humberto la observaba. La manera cuidadosa en que anotaba, la paciencia en la voz incluso con el carrito detenido en medio del pasillo, la forma en que decía, «Voy a revisar para usted», con una convicción que no parecía de quien estuviera obligado a ser amable. «¿Hace mucho que trabajas aquí?», preguntó de forma casual. Ella lo miró brevemente. «19 años. ¿Y te gusta?». Ella tardó un segundo. «Me gusta mi trabajo, sí». Otra vez esa separación sutil. «Me gusta mi trabajo. No me gusta aquí. No es un excelente hotel. Me gusta mi trabajo». Humberto se fue con el papel del objeto perdido que había inventado en el bolsillo y el corazón pesado. Esa tarde ocurrió algo que él no esperaba. Estaba pasando por la zona de atrás, cerca de la salida de servicio, cuando oyó voces. Una era de Octavio. La otra, la reconoció después de un segundo, era de Marisol. Humberto se detuvo de este lado de la puerta entreabierta. «Ya te dije que no hagas eso en horario de servicio». La voz de Octavio era baja, pero tenía una dureza que Humberto nunca le había escuchado. «¿Crees que es momento de estar en el teléfono llorando en la parte de atrás?». Fue una emergencia personal. La voz de Marisol era controlada, pero con un esfuerzo visible. «No lo haré más. No lo harás más porque yo te estoy diciendo que no lo hagas más». Pausa. «Y deja de meter las narices en cosas que no te importan, Marisol. Ya sabes lo que pasa cuando haces eso». Silencio.
Yo nunca me metí en nada que no fuera mío. Su voz tenía una firmeza diferente ahora. Nunca. No estoy hablando de meterte en nada. Estoy hablando de ti y de ciertas conversaciones que tienes con las otras empleadas. ¿Conversaciones sobre qué, Octavio? ¿Sobre nuestros derechos? ¿Sobre los vales de despensa que no salieron el mes pasado? ¿Sobre la rotación que cambiaron sin avisar? Bájale al tono. Estoy en el tono correcto. Otro silencio. Humberto casi podía sentir la tensión del otro lado de la puerta. Tienes familia que mantener, Marisol. Piensa bien antes de crear problemas. Eso fue dicho con una calma que era peor que un grito. Humberto oyó los pasos de Octavio alejándose. Después oyó el sonido apagado de Marisol apoyando las manos en alguna superficie, respirando hondo varias veces. Se quedó parado en el pasillo hasta que ella salió. Pasó junto a él sin mirarlo, el rostro cerrado, los ojos ligeramente rojos, pero la postura erguida. Humberto se quedó parado hasta que los pasos de ella se desvanecieron. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora siguiendo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cama escuchando el mar allá afuera, que batía al ritmo lento de las noches cálidas, pensando en todo lo que había visto y oído en esos días. La mujer llorando en el pasillo exterior, hablando del dinero que había desaparecido. La frase de Octavio, tienes familia que mantener, piensa bien antes de crear problemas. Y entonces algo fue golpeando despacio, como agua que va tomando forma en un hueco. ¿Y si el dinero que había desaparecido de la cuenta del hijo de Marisol hubiera pasado por las manos de Octavio? ¿Y si el gerente, además de inflar los precios con el proveedor, hubiera convencido a los empleados de depositar dinero en alguna cuenta que él controlaba? Era algo demasiado grave para imaginarlo sin tener certeza. A la mañana siguiente, Humberto se despertó temprano y fue a hacer lo que debería haber hecho antes. Llamó al contador y pidió una revisión completa de las cuentas operativas de los últimos 4 años. También llamó al abogado del grupo y le pidió que investigara cualquier anomalía en los contratos con los proveedores. Y pidió absoluta confidencialidad a ambos. Después, fue a desayunar al restaurante del hotel. Marisol estaba sirviendo las mesas con ese mismo uniforme de cuello blanco, cabello recogido, rostro neutro. Humberto la observó servir a una familia con niños, doblar la servilleta que se había caído al suelo con naturalidad, responder la pregunta de una huésped sobre el horario de la playa con genuina paciencia. Doña Berta apareció al fondo del restaurante, cargando una bandeja vacía, y las dos intercambiaron una mirada rápida. Era una de esas miradas que dicen mucho sin decir nada. Humberto terminó el café. 2 días después, el contador llamó. «Humberto, tenemos un problema serio». La voz del contador estaba tensa. «Encontré 7 contratos con proveedores que no tienen correspondencia real de producto entregado. Pagos aprobados siempre con la misma firma gerencial, acumulándose a lo largo de 4 años. El monto total es significativo». Humberto se quedó callado. «Y hay una cosa más», continuó el contador. «Hay una cuenta intermediaria que recibió parte de esos montos. No puedo rastrear al titular sin ayuda especializada, pero el patrón es muy claro». Humberto agradeció y colgó. Se quedó en el balcón de la habitación mirando el mar durante un largo rato. Pensó en su padre, que había construido aquel hotel con muchos años de trabajo. Pensó en sí mismo, que había recibido todo listo y había confiado demasiado en quien no debía. Pensó en Marisol, que había dado 19 años de vida a un lugar sin saber que el gerente de ese lugar usaba su confianza como arma contra ella. En ese momento me pongo a pensar, ¿cuántas veces confiamos ciegamente en alguien solo porque lleva mucho tiempo ahí? El tiempo no es sinónimo de lealtad. Esta historia me lo recordó de una manera que no se puede fingir que no dolió. Bajó. Octavio estaba en la oficina gerencial, como siempre a las 3 de la tarde, con la puerta entreabierta. Humberto abrió la puerta sin llamar. Octavio levantó la vista y por una fracción de segundo se quedó absolutamente quieto. Después, su rostro se fue abriendo en una sonrisa amplia, de esas que llegan tarde y por eso no convencen. «Humberto, qué sorpresa, patrón. ¿Por qué no avisó que iba a venir?»
Humberto entró, cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie. No se sentó, no extendió la mano. Quería ver el hotel de cerca, dijo. Y vi muchas cosas. La sonrisa de Octavio no desapareció, pero los ojos cambiaron. Qué bien. Todo está funcionando bien, como puede ver. Y en cuanto al asunto de Marisol, ya estoy preparando la documentación para... No va a haber ninguna documentación sobre Marisol. Silencio. Mi contador ya tiene los contratos de los últimos 4 años, continuó Humberto. Ya identificamos las irregularidades y voy a contratar a quien haga falta para identificar al titular de la cuenta intermediaria. Octavio se quedó quieto por un momento. La expresión en su rostro fue cambiando lentamente, como agua que pierde temperatura. Esto es un malentendido, Humberto. Esas cuentas tienen explicación, puedo mostrarte. También me vas a explicar por qué convenciste a una empleada para que depositara sus propios pesos en una cuenta tuya. Los pesos que juntó durante 3 años para pagar la universidad de su hijo. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. Era el silencio de quien ya no tiene salida y está tratando de encontrar una. No sé de qué estás hablando. Yo sé que tú sabes. Humberto fue hasta la mesa y puso las manos sobre ella, frente al gerente. Pasaste años aquí usando la lealtad de la gente como conveniencia. Usaste la confianza que mi padre depositó en ti, después la mía, y también usaste la necesidad de una mujer que necesitaba confiar en alguien para guardar los pesos de su hijo. Octavio abrió la boca. La cerró. Tienes hoy para reunir lo que necesites, dijo Humberto. Mañana por la mañana habrá una reunión con el abogado del grupo. ¿Vas a devolver lo que se desvió o vas a responder por ello de la forma que la situación exige? Octavio se quedó mirándolo por un largo momento. Después bajó la vista a la mesa. Humberto salió de la oficina y cerró la puerta con cuidado. No con enojo, con la calma de quien acaba de ponerle punto final a algo que debería haber puesto mucho antes. Fue a buscar a Marisol. Estaba en el pasillo del 3er piso con doña Berta, las dos paradas cerca del carrito, hablando en voz baja. Cuando vieron a Humberto acercarse, doña Berta lo reconoció de alguna manera, esa mirada de quien percibió cosas que no dijo, y se quedó callada. Marisol miró al hombre de la camisa floreada y esperó. ¿Puedo hablar un minuto contigo?, pidió. Ella asintió, desconfiada pero tranquila. Doña Berta empujó discretamente el carrito unos metros más adelante. Humberto se quitó la gorra, miró a Marisol de frente. Mi nombre no es Faustino, me llamo Humberto. Soy el dueño de este hotel. El rostro de Marisol no reflejó un choque inmediato. Se quedó un segundo procesando. Después respiró hondo, y Humberto vio en sus ojos un destello de algo que era mezcla de cansancio y alivio, como si alguna parte de ella supiera que un momento así iba a llegar algún día. Vine aquí por una razón equivocada, continuó él. Me dijeron algo sobre usted que no era verdad, y debí haber llegado aquí y hablado directamente, no quedarme espiando. Lo siento por eso. Ella se quedó mirándolo por un momento. Usted escuchó mi llamada. No era una pregunta. La escuché, admitió él. Y también escuché la conversación en la parte de atrás. Pausa. Octavio ya no va a trabajar aquí, y el dinero que usted perdió voy a asegurarme de que se lo devuelvan. Marisol se quedó absolutamente quieta. Su hijo va a terminar la universidad, dijo Humberto. Esto no es un favor, es una obligación mía, porque pasó dentro de mi empresa con uno de mis empleados. Ella parpadeó. Una vez. Después se llevó la mano al pecho, con ese mismo gesto que él había visto en el pasillo exterior, cuando ella estaba al teléfono llorando, sin saber que había alguien detrás de ella. 19 años, dijo ella, con una voz que no tembló pero estuvo cerca de hacerlo. 19 años le di a este lugar, y hubo épocas en las que dudé si alguien lo iba a notar. Lo sé, dijo él, y me arrepiento de no haberlo notado antes. Doña Berta, unos metros más adelante, había dejado por completo de fingir que no estaba escuchando. El mar afuera seguía igual.
ese azul plano de media tarde en una ciudad costera calurosa. Las palmeras en el área de la alberca se mecían lentamente. Todo parecía exactamente igual que cualquier otro día, pero no lo era. En los días que siguieron, Humberto se quedó en el hotel, no como turista y ya sin esconderse. Caminó por los pisos, habló con los empleados, se sentó en el comedor a la hora del almuerzo del equipo. Escuchó a doña Berta contar, con esa voz tranquila de quien tiene muchas historias guardadas, sobre cómo había sido el hotel en los tiempos del padre de Humberto, cuando él mismo aparecía en la cocina los viernes y almorzaba con el personal. Su padre sabía el nombre de todos, dijo doña Berta, sin acusación en el tono, solo como un hecho. Sabía quién tenía hijo, quién estaba enfermo, quién necesitaba qué. Humberto escuchó aquello sin defenderse. Contrató a un gerente interino mientras buscaba a alguien definitivo. Se sentó con el abogado y con el contador para organizar la situación de las cuentas. Llamó a Marisol al día siguiente y le dijo que el monto sería depositado la semana siguiente, completo. Ella se quedó callada por un segundo al otro lado del teléfono. Después dijo, «Gracias». Solo eso. Pero por la forma en que lo dijo, Humberto entendió que era mucho más que 2 sílabas. Semanas después, cuando Humberto por fin se fue del hotel, Marisol estaba en el vestíbulo, terminando su turno. Ella lo vio salir con la mochila, esta vez una mochila de verdad con sus cosas de verdad. Ella se acercó a él. «¿Puedo preguntarle una cosa?», dijo ella. «Puede». «¿Por qué se quedó? Podía haber llamado al abogado por teléfono y haber resuelto todo desde lejos». Humberto pensó por un momento. «Porque pasé años resolviendo todo desde lejos y mira en lo que resultó». Sostuvo la correa de la mochila. «Tenía que venir a ver con mis propios ojos. Debí haberlo hecho mucho antes». Marisol asintió lentamente, como quien está de acuerdo con algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar de otra persona. Doña Berta apareció por el pasillo con el abrigo ya puesto, saliendo de su turno. Vio a los dos parados en el vestíbulo y se acercó con esa calma de quien siempre llega en el momento justo. «¿Usted va a volver?», le preguntó a Humberto, con una franqueza que no necesitaba rodeos. «Voy», dijo él, con más frecuencia. Doña Berta lo miró con esos ojos que tenían 31 años de hotel guardados dentro. Después asintió con la cabeza, un gesto pequeño, como un sello de aprobación que ningún cargo y ningún dinero podían comprar. Marisol se quedó en la puerta del vestíbulo y lo vio subirse al auto. Cuando el carro salió por la calle, sacó el celular del bolsillo y llamó a su hijo. «Rodrigo, tu inscripción está garantizada, puedes inscribirte el próximo semestre». Del otro lado escuchó a su hijo guardar silencio por un segundo. Después escuchó su voz, que todavía tenía un poco de la voz de niño que ella había criado, decir «mamá», de un modo que no necesitaba nada más. Cerró los ojos por un momento. La mano fue al pecho, pero esta vez diferente. No era para sostener un dolor, era otra cosa. Era el alivio que llega después de un peso muy largo, ese que hace que una persona sienta que por fin puede respirar profundo de verdad. Doña Berta, a su lado, puso la mano en el hombro de Marisol sin decir nada. El sol estaba bajando afuera, ese color naranja que se ve demasiado bonito para quien logra detenerse a mirarlo. Marisol miró el mar por un momento. 19 años, todo lo que había dado, todo lo que había guardado, todo lo que casi había perdido y que volvió de una manera que no tenía forma de prever. A veces uno está a punto de rendirse, sin saber que el cambio está más cerca de lo que parece. A veces todo lo que falta es alguien que por fin se tome la molestia de dejar de estar lejos y acercarse, de ver de verdad, de escuchar de verdad. Y a veces ese alguien llega con gorra y camisa floreada, fingiendo ser otro, pero terminando siendo más honesto de lo que había sido en muchos años. Fin de la historia. Y esta historia llegó a su fin así, con una mujer de pie en la puerta del Hotel Costa Brava, mirando el mar, con el peso más liviano sobre los hombros después de mucho tiempo.
con un hombre manejando de regreso a su vida, sabiendo que tenía una deuda importante que pagar, no de dinero, sino de presencia, y con una señora de pelo blanco y 31 años de camino que se quedó al lado de quien la necesitaba sin jamás necesitar reflectores para ello. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Le habrías confiado al gerente durante tantos años? ¿Y en el lugar de Marisol, te habrías quedado 19 años en un lugar así? Deja tu opinión en los comentarios, los leemos con mucho cariño. Muchas gracias por tu compañía de siempre. No olvides el like y, lo más importante, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.